Hola a todos, bienvenidos a su iglesia El Faro. Bueno, muy buenos días, hermanos. Como siempre es un privilegio estar reunidos una vez más para escuchar la palabra del Señor, para estar juntos como iglesia, para adorarle a Él, a nuestro Creador y nuestro Salvador. Entonces vamos a continuar hoy con la serie que hemos venido estudiando acerca de que la iglesia es esencial. La iglesia es esencial. Hemos estado hablando acerca de las diferentes metáforas que utiliza la palabra de Dios para describir a la iglesia. Hemos hablado de la iglesia como una familia, lo cual nos da a entender que hay un amor fraternal entre nosotros como hermanos en la fe. Hemos visto que la iglesia es un cuerpo donde los miembros se ayudan mutuamente. También hemos visto a la iglesia como la esposa de Cristo o la prometida de Él que se está preparando para el encuentro con Él. Hemos visto la iglesia como un rebaño, la iglesia como un templo, la iglesia como un pueblo. Y hoy vamos a estar hablando acerca de un concepto un poco extraño tal vez para algunos, pero espero que después de escuchar la predicación de esta mañana usted pueda tener claro cómo aplicar esa idea a su vida. Vamos a estar hablando de la iglesia como un edificio. Y eso puede ser extraño para algunos porque de pronto hemos hablado muchas veces, la iglesia no es el lugar. La iglesia no es un edificio físico, pero vamos a ver que a la luz de la palabra de Dios, la iglesia es un edificio espiritual. No es un edificio hecho por manos humanas, sino un edificio construido sobre la base de Cristo Jesús. Para eso vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 vamos a estar leyendo los versículos del 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículos del 19 al 22. Dice ahí: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un ejemplo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar. Padre, te pedimos, Señor, que seas tú obrando en este tiempo de exposición de tu palabra. Yo te pido, Señor, que no nos distraigamos y que podamos estar atentos, Señor, al mensaje que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres la roca, la piedra angular en la que descansamos, Señor. Que cada día de nuestra vida podamos contemplarte a ti. Que podamos vivir alineados, Señor, con el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a aferrarnos a Cristo, Señor, a mantener la mirada puesta en Él y a construir nuestras vidas sobre la base o sobre la roca de Cristo Jesús. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces aquí vemos en el segundo capítulo de la carta a los Efesios, que el apóstol Pablo le habla aquí a esta iglesia gentil, diciéndole que ellos ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que ahora son conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Hemos hablado acerca de eso, pero ahora él usa la palabra en el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y eso es algo interesante, porque para poder entender a qué hace referencia esto de la piedra del ángulo, es necesario que nos traslademos un poco a la época en la que esto fue escrito. Una piedra angular era una piedra que tenía el objetivo de ser la base sobre la cual iba a depender la construcción del edificio. Y vamos a verlo. Vamos a ver una imagen donde
Más o menos, una piedra angular sería una piedra grande que iba a estar ubicado en la parte de abajo del edificio, y esa piedra va a determinar hacia dónde va a crecer el edificio. O sea, la piedra angular era la piedra clave. Era una piedra o una roca de suma importancia, ya que su ángulo proveía la guía y dirección para sostener todo el edificio. La piedra angular tenía ese propósito, ¿sí? Y Cristo mismo se define como la piedra angular. Él es la piedra que sustenta el edificio espiritual que es la iglesia. Y vamos a ver que esta idea de Cristo como la piedra angular no es algo exclusivo del Nuevo Testamento. También en Isaías, vamos ahí, Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28, en el versículo 16, dice ahí lo siguiente. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. También en el Salmo 118, versículo 22, vemos que hace referencia a la piedra angular que es Cristo Jesús. Salmo 118, verso 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y eso es interesante porque muchas personas han dicho que la base sobre la cual está construida la iglesia es el apóstol Pedro. ¿Han escuchado eso? Hay gente que ha dicho, no, fue Pedro sobre el cual se construyó la iglesia. Y ellos utilizan un texto que está en Mateo capítulo 16. Vamos a buscarlo. Mateo capítulo 16, en el versículo 18, vemos ahí que Jesús dice: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero aquí vemos, hermanos, que él le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Él no le dijo: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. No, él está hablando acerca de sí mismo, porque Cristo Jesús es la roca. Él es la piedra del ángulo sobre la cual descansa la iglesia. Y vamos a ver que el mismo apóstol Pedro lo entendió. Pedro está dando su discurso ahí. Él dice, Hechos capítulo 4, versículo 11, dice ahí el apóstol Pedro: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. El apóstol Pedro tenía claro que la piedra angular de la iglesia es Cristo Jesús, que Él es el que nos sostiene, que Él es el que guarda y protege a su iglesia. También en su carta de Primera de Pedro, vamos a verlo, Primera de Pedro capítulo 2, versículos del 6 al 8. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 6 al 8, dice ahí el apóstol Pedro: por lo cual también contiene la escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque también tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Vemos que el apóstol Pedro reconoce que la roca es Cristo Jesús, que Él es la piedra angular sobre la cual se edifica la iglesia. También en 1 Corintios capítulo 3,
Vemos que el apóstol Pablo dice ahí, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hermanos, Jesucristo es la piedra angular de la iglesia. Él es el que sostiene y dirige cómo va a crecer la iglesia. Él es la piedra angular. Y usted podría estar pensando, bueno, pero esa idea de que la iglesia es como un edificio, es como un poco abstracta, ¿no? ¿Cómo aplico eso a mi vida? ¿Cómo puedo aplicar el hecho de que ahora yo soy parte de ese edificio? ¿Sí? Y vamos a verlo. Porque si Cristo es la piedra angular o el fundamento de la iglesia, eso significa que tenemos una base sólida y eterna que nos sostiene. Tenemos una base sólida y eterna que nos sostiene. Hermanos, a lo largo de estos casi 2000 años de existencia de la iglesia ha sido atacada, ha sido vulnerada, ha sido maltratada, ha sido agredida, perseguida, y sin embargo ha permanecido de pie porque está sustentada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Él nos sostiene, Él nos guarda. Dice Mateo 16, 18, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque están sostenidas en Cristo Jesús. Una característica que podemos aprender de una piedra angular es que la piedra angular es la que le da estabilidad y firmeza al edificio. La piedra angular le da estabilidad y firmeza al edificio. Eso quiere decir que podemos estar firmes espiritualmente en la medida en que estamos cimentados en Cristo Jesús. Podemos estar firmes porque Él es nuestra firmeza. Cristo es nuestra firmeza. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer el versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice ahí: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La única forma en la que yo puedo estar firme es que yo esté sobre un cimiento firme también, ¿cierto? Si yo me voy a la mitad del océano e intento estar firme ahí, no puedo. ¿Por qué? Porque estoy en medio del mar, ¿cierto? Pero si yo estoy sobre una roca sólida, una roca en la que yo me puedo sostener, entonces puedo tener firmeza. Podemos estar firmes porque la roca o la piedra angular que es Cristo Jesús nos sostiene. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 19, miren lo que dice ahí. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hermanos, podemos estar firmes porque Cristo es nuestra piedra angular. Hay una parábola muy interesante que utilizó el Señor Jesús para hablar sobre la importancia de las bases de una edificación. Y vamos a verlo. En Mateo capítulo 7, Jesús utilizó la parábola de la casa sobre la roca. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27, dice ahí: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, aquí vemos la importancia de los cimientos, la importancia de las bases. Los niños recibieron un yenga o recibieron unas piecitas de madera. Si ustedes intentan construir con esas piecitas de madera la torre más alta que puedan, ¿cuál sería la ficha más importante para que no se caiga el edificio? O para que no se caiga la torre que están haciendo. ¿Qué creen? ¿Cuál será la más importante de las fichas? La de abajo, ¿cierto? El cimiento. Porque si la de abajo está mal, de ahí para arriba tenemos problemas, ¿cierto? Pero si nosotros tenemos una buena base, si estamos aferrados sobre la roca, entonces el edificio va a estar estable, ¿cierto? Va a estar sólido. ¿Por qué? Porque hay un buen cimiento. Cristo representa esa piedra angular que le da estabilidad y firmeza a la iglesia. Hay una frase de Charles Spurgeon que me gusta mucho. Él dijo: yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Yo tiemblo, pero la roca no se mueve. Nunca está bien desconfiar de Dios y nunca es en vano confiar en Él. Hermanos, Cristo es el fundamento de nuestra fe. Él es la piedra angular sobre la que se empezó la construcción de este edificio espiritual. Vamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2. Dice ahí: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el centro de la iglesia. Él es la base en la cual nosotros descansamos. Vamos a ver también en Mateo capítulo 21 que respecto a esta piedra angular debemos tomar una decisión. Mateo capítulo 21, versículos del 42 al 44. Dice ahí lo siguiente: Jesús les dijo, hablando con los fariseos: ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Dice en el 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Ahora, no nos gusta mucho esa palabra quebrantado, ¿cierto? Pero muchas veces para nosotros venir a Cristo para salvación debemos ser quebrantados. Debemos doblar nuestra dura cerviz. Debemos reconocer que hemos pecado delante de Dios y que ese pecado ha hecho división entre Dios y nosotros. El primer paso para una persona ser salva es creer, es ser quebrantado, es reconocer que necesita de un Salvador, que necesita a Cristo Jesús en su vida. Es necesario que tomemos una decisión respecto a esa piedra angular. Tú puedes estar sobre la piedra angular
ser quebrantado, venir a Él en arrepentimiento y fe. Dice la palabra en Salmos que al corazón contrito y humillado no lo despreciará Dios. O tú puedes simplemente rechazarle. Pero si tú tomas esa decisión, lo que vendrá para ti es el juicio. Y no digo eso para jactarme de ninguna manera. Realmente el juicio de Dios nos habla acerca de su justicia, acerca de su carácter. Y es importante que nosotros sepamos esto. Dice en el verso 44, sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hermanos, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y es la voluntad de Dios que cada uno de nosotros le reconozca a Él como Señor y Salvador de su vida. Así que si usted no ha hecho eso, si usted no ha permitido que Cristo sea el cimiento de su vida, yo le animo a que hoy sea el día de salvación para usted. Que hoy sea el día en que usted reconozca que ha pecado y que solo en Él puede encontrar salvación. Que solo Él puede salvarle. Otra idea que vemos acá en este pasaje de Efesios capítulo 2 es que el fundamento de este edificio está edificado también sobre los apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, en el verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y eso es algo también que puede sonar raro, porque decimos, bueno, entendemos que Cristo es la piedra angular, que Él es la base del edificio, pero de ahí en adelante que el fundamento sean los apóstoles y profetas. ¿No se supone que los apóstoles ya murieron? Entonces, ¿cómo una persona finita puede ser el sustento de este edificio? Pero vamos a ver, hermanos, que cuando habla de apóstoles y profetas, nos está hablando acerca de su legado, acerca de lo que ellos nos dejaron. Vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42. Hechos capítulo 2, versículos del 41 al 42. Dice ahí, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina, ¿de quién dice? La doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. También vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 24 al 25. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Hermanos, toda carne es como hierba. Los apóstoles murieron, pero su mensaje no. Su mensaje está acá. Los apóstoles, todo el Nuevo Testamento fue escrito o por un apóstol o por un discípulo de un apóstol. ¿Sí? Aquí tenemos la doctrina de ellos. Y eso nos enseña también que el fundamento de la iglesia es la palabra de Dios. La doctrina que nos dejaron los apóstoles y profetas. También nos dice 2 de Pedro capítulo 1 que la palabra de Dios es la palabra profética más segura. 2 de Pedro capítulo 1, versos del 19 al 21. Dice ahí, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue dada por voluntad humana,
sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hermanos, el fundamento de los apóstoles y profetas está en las Escrituras. Las Escrituras son las que también sostienen el edificio. La piedra angular es Cristo, el fundamento está sobre los apóstoles y profetas. Hay una frase de Martín Lutero, él dijo, la iglesia no debe determinar lo que enseña la Escritura. Es la Escritura quien debe determinar lo que enseña la iglesia. No es la iglesia la que debe determinar lo que enseñamos. En realidad es la Escritura, hermanos. Aquí está la base de este edificio espiritual que es la iglesia. Vamos a buscar Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 14 al 15 dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Saben para qué sirve una columna? Una columna sirve para sostener, ¿cierto? Para poner en alto. Nosotros como iglesia lo que hacemos es colocar la palabra de Dios arriba. Ella es la verdad. Es columna y baluarte de la verdad. El baluarte sirve como medio de defensa, ¿cierto? Entonces la iglesia lo que hace es sostener, exaltar la palabra de Dios y también defender de los ataques del enemigo. Una aplicación respecto a eso. ¿Quieres saber si estás en una iglesia sana? Debes analizar sus fundamentos. ¿En qué cree la iglesia? ¿Realmente es una iglesia que está edificada sobre Cristo como su piedra angular? ¿Realmente el fundamento de su fe y práctica es la palabra de Dios? ¿La doctrina de los apóstoles y profetas? Porque si tú estás en una iglesia que exalta más lo que dicen los hombres que lo que dice la palabra de Dios, déjame decirte que debes huir. Si tú estás en una iglesia donde escuchan o exaltan más al hombre que a Dios, debes huir de ahí. No debes permanecer en ese lugar. Vamos a ver eso en 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice ahí, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Miren lo que dice al final: apártate de los tales. Apártate de los tales. Si hay una iglesia en la que no se está exaltando a Cristo, no se está siguiendo lo que enseña la palabra de Dios, el mandamiento bíblico es: apártate de los tales. No debes permanecer en un lugar así. Debes siempre buscar que el fundamento de la iglesia sea Cristo Jesús y su palabra. Cristo Jesús y su palabra son los que sostienen este edificio espiritual de la iglesia. Otro aspecto que vemos ahí en Efesios capítulo 2 es que esta iglesia no ha llegado a su fin. Esta iglesia está en construcción. Vamos a Efesios capítulo 2 y vamos a ver los versículos del 21 al 22. Dice ahí: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Lo tercero que podemos ver ahí es que la iglesia es un edificio en construcción. Es un edificio en construcción. Pero ¿cómo crece este edificio? Dice en el verso 21, en quien todo el edificio bien coordinado. ¿Pero coordinado con qué? Debe estar coordinado con Cristo mismo y con la palabra de Dios. Si yo intento construir un edificio, si uso las piezas del Jenga, por ejemplo, para hacerlo, y yo empiezo a colocar fichas que no están alineadas con la base, ¿qué va a pasar con el edificio? Se va a caer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no está alineado con la base. De la misma manera, para que la iglesia crezca en santidad como un templo santo para el Señor, es necesario que estemos alineados con Cristo Jesús y su palabra. Con Cristo Jesús y su palabra, la iglesia puede ser edificada, puede crecer espiritualmente. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos del 16 al 17, dice ahí de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, en la medida en que alineamos nuestra vida con el fundamento de la iglesia, vamos a crecer espiritualmente. Y esta idea de que la iglesia aún está en construcción, tal vez es una de las más utilizadas por los incrédulos para rechazar a la iglesia. He escuchado tantas veces personas que dicen, no, yo amo a Dios, pero la iglesia no. Eso realmente a mí no me interesa. Yo amo a Dios a mi manera, no tengo que ir allá todos son unos hipócritas, yo soy mejor estando afuera que estando allá con ellos. ¿Han escuchado comentarios así? Es algo muy común, ¿cierto? Porque no han entendido esta idea de que la iglesia está en construcción, que cuando decimos que somos cristianos no estamos diciendo que somos perfectos, estamos reconociendo de hecho que somos pecadores y que necesitamos continuamente de la gracia de Dios. Miremos cómo lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos del 12 al 14. Dice ahí, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo está reconociendo no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, pero prosigo a esa meta. Así debe ser la iglesia. No somos una iglesia perfecta, pero sí apuntamos a un Salvador perfecto. Y vamos creciendo a su imagen. Hay una ilustración que me gustaría compartir con ustedes para mostrar un poco las debilidades que a veces podemos tener como iglesia. En una ocasión, hace poco menos de 2000 años, el señor Decepción y la señora Exigente se acercaron al apóstol Pablo para preguntarle en cuál de las iglesias del Nuevo Testamento debían congregarse. El señor Decepción preguntó, ¿qué tal la iglesia de Corinto? A lo que Pablo respondió, bueno, en Corinto hay algo de divisiones, celos, contiendas, disensiones, algunos de ellos son inmorales, e incluso hay un fornicario en medio de ellos. Por lo que el señor Decepción dijo, no, gracias, yo no quiero juntarme con gente así. Luego de eso, la señora Exigente dijo, me parece que es mejor la iglesia de Éfeso. A lo cual Pablo contestó, bueno, Éfeso trabaja duro para desenmascarar a los falsos apóstoles.
El único problema que tienen es que han olvidado su primer amor. A lo que la señora exigente dijo, ¿qué? ¿Han olvidado su primer amor? No, yo por allá no iría, ni loca. Posterior a esto, el señor Decepción volvió a preguntar, bueno, ¿qué tal la iglesia de Tesalónica? A lo que el apóstol Pablo dijo, bueno, es una buena iglesia. El único problema que tienen es que hay algunos que andan desordenadamente, entrometiéndose en lo ajeno y no les gusta trabajar. A lo que el señor Decepción dijo, no, realmente no quiero ir a esa iglesia. Luego la señora exigente preguntó con algo de expectativa, bueno, ¿qué tal la iglesia de Filipos? Esa suena como más espiritual. A lo que el apóstol Pablo contestó, esta sería una buena opción de no ser por esas hermanas Evodia y Síntique. Siempre están peleando, nunca se ponen de acuerdo entre sí. Hermanos, y algo parecido podemos decir de cada una de las iglesias neotestamentarias. En Gálatas tenían problemas, habían vuelto a las obras, en Colosas se había metido falsa doctrina, y vemos que la iglesia realmente, externamente, muestra fallas, imperfecciones. No existen iglesias perfectas, pero sí existen iglesias sanas con bases sólidas, cimentadas en Cristo, cimentadas en la palabra de Dios. Debemos entender que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Un hospital de pecadores que por la gracia de Dios están en proceso de crecer. Están en proceso de crecer en la medida en que alinean sus vidas con Cristo Jesús y su palabra. Vamos a 1 de Pedro capítulo 2. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 5. 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 5, dice ahí lo siguiente. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acercándoos a Él. ¿Queremos crecer espiritualmente? ¿Queremos ser cada vez más parecidos a Cristo? Necesitamos acercarnos a Él. Él es la piedra viva. Le necesitamos a Él. Hermanos, es cierto que la iglesia hoy por hoy no es perfecta, pero vamos a ver que el Señor mismo está en el proceso de santificarnos. Vamos a Efesios capítulo Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, dice ahí. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren el propósito, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Un día, hermanos, nosotros estaremos completamente glorificados. Un día no tendremos la influencia del pecado en nuestra vida. Y es algo para lo cual Cristo también murió por nosotros, para presentar a la iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Necesitamos alinear nuestras vidas con la palabra de Dios. Tal vez usted diría, bueno, yo llevo años, o llevo mucho tiempo asistiendo a una iglesia, a un edificio físico. Pero si usted no ha venido a la piedra angular, que es Cristo Jesús, usted no va a crecer espiritualmente. Si usted no está permitiendo que la palabra de Dios
sea el fundamento de su vida, de su fe, de su práctica diaria, realmente usted no va a crecer. Usted necesita reconocer que Cristo es la piedra angular de su vida, que la palabra de Dios es el fundamento por el cual usted puede crecer cada vez más en semejanza a Él. Y si usted no ha dado ese paso, si usted no ha reconocido a Cristo como el Señor de su vida, yo le animo a que hoy sea el día de salvación para usted. Dice la palabra que si nosotros creemos en Cristo, somos nuevas criaturas. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, que esta idea de la iglesia como un edificio nos ayude a realmente cimentarnos en Cristo Jesús y en su palabra, porque solo así vamos a crecer cada vez más para ser un templo santo para el Señor, donde habite Dios en su presencia. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner por obra este mensaje.